días. Buenos días. Buenos días. Buenos Ok. días. ¿Vieron los videos? Sí. Sí, señor. Señor, Listo. Vamos a trabajar el primero. Aquí está. Listo. ¿Qué opinan de esta primera pregunta? Si sobre un sistema solo cruza una fuerza su frontera y el trabajo que realiza es positivo, se puede decir que la energía del sistema A permanece constante, pues otras fuerzas internas podrían hacer un trabajo con signo contrario. B, la energía se transfiere del entorno al sistema, o C, la energía disminuye, es decir, se transfiere del sistema al entorno. ¿Qué opinan? Creo que ninguna. ¿Ninguna? ¿la vi? La B, claro. En la definición de trabajo nosotros vimos que su energía permanece constante. No, básicamente es esto. Delta de energía es igual al trabajo. ¿Listo? ¿Puede permanecer constante la energía? Sí, si ninguna fuerza cruza la frontera, es decir, ninguna fuerza hace trabajo sobre él. Si este trabajo es positivo, es decir, la energía del sistema cambió, es porque el entorno le transfirió por medio de energía, de un trabajo, perdón, una energía al sistema. O sea, el trabajo es una manera de transferir energía, no es más. Entonces sería la B. Sí, si el trabajo es positivo, se transfiere energía al sistema, eso está en el video, en la definición. Si el trabajo es negativo, la energía del sistema disminuye, es decir, se transfiere del sistema al entorno. Pero siempre tiene que haber transferencia. Cuando no hay transferencia de energía, no podemos hablar de que hubo trabajo sobre él. Pero es que la parte A, cuando habla de fuerzas internas que podrían hacer un trabajo con signo contrario, a mí no me interesan las fuerzas internas. O sea, lo que voy a encontrar es, listo, entre un cuerpo hizo un trabajo con el otro y el otro también hizo un trabajo sobre el cuerpo. ¿Cuál fue la energía total? Pues este hizo un trabajo positivo, por así decirlo, internamente, y este hizo un trabajo negativo. Pero cuando yo miro la contribución total del trabajo, tengo un trabajo positivo más uno negativo. ¿Sabe cuál fue la contribución total? Cero. Porque las fuerzas son en pares. Por eso es que las fuerzas internas no me contribuyen a la energía total del sistema. Fuerzas internas lo único que hacen es redistribuir la energía entre sus partes, pero no me aumentan ni me disminuyen la energía. Entonces, profe, y la energía sería como la derivada del trabajo. La energía es exactamente igual al trabajo. O sea, le cambio, ese es un cambio, ¿no? Ese es un delta. Sí. No es derivada de la energía con respecto al tiempo o algo así. Que de hecho eso también es una definición. ¿Qué tanto cambia la energía con respecto al tiempo? Es lo que viene en la factura de luz. A usted le dicen cuánta energía consumió por hora. O en promedio. O sea, le dan es kilovatio hora. Una cosa así. Es en potencia. ¿De acuerdo? O sea, qué tanta energía puede llegar a salir o entrar en un sistema. Es diferente el Ok. concepto. Sí. Pero está relacionado con el trabajo, sí. El cambio de la derivada del trabajo con respecto al tiempo, por ejemplo. De la energía con respecto al tiempo, derivada del trabajo con respecto al tiempo. La derivamos a ambos lados. Ok. Es falso para el concepto de sistema. A, puede ser formado por una región del espacio. B, está limitado por una frontera y lo rodea el entorno. D, debe estar compuesto de más de dos partículas. C, ¿La digo. C? ¿Cuál? ¿La C? Sí, porque puede estar conformado por una partícula, ¿cierto? Totalmente. O sea, podemos tener un sistema que sea solamente una partícula. No está limitado. Nosotros hasta ahora hemos considerado el concepto de partícula porque es muy práctico, muy fácil, pero si queremos empezar a trabajar este concepto de energía y trabajo, necesitamos considerar más este concepto de sistema. ¿De acuerdo? Un sistema puede llegar a tener miles de cosas adentro o puede llegar a tener solo una. A mí me interesa es qué tiene adentro y la frontera. Y si algo atraviesa o sale de la frontera, no más. Okay. Esta. El trabajo es una forma que la energía puede cruzar la frontera del sistema. Un poquito redundante. Falso o verdadera. Verdadera. Verdadera, ¿cierto? Creo que Valentina lo está escuchando pasito. ¿Pereira? ¿A Pereira? Sí, la otra no, creo que no está hablando. Pero ya te escucho mejor.
Listo. Discutamos. ¿De qué otra manera se puede transferir energía por la frontera de un sistema además del trabajo? No sé si han escuchado otras. Es decir, esta ecuación, la que ya escribí más arriba, es solamente una. Tengo la energía del sistema. Puedo llegar a transferir energía por la frontera, sea por manera positiva o negativa, por medio de trabajo. ¿De qué otra manera le puedo llegar a quitar o poner energía a un sistema? O sea, sí existe. Transferencia de calor. Transferencia de calor, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado ese concepto? Por ejemplo, ahorita en Bucaramanga, los que están, ¿tienen calor o tienen frío? ¿Cómo? A ratos calor y a ratos frío. Ahorita Pues mismo está haciendo mucho hace frío. Me parece que está haciendo mucho frío. Bueno, el concepto de está haciendo calor, está haciendo frío, es un concepto más de jerga popular, ¿sí? Que no tiene de pronto el mismo significado de calor científico. Es decir, nosotros hablamos de calor simplemente cuando está un poco más arriba la temperatura de nuestra temperatura acostumbrada, que casi siempre es más o menos la temperatura ambiente a la que estamos habituados, ¿de acuerdo? Y decimos que tenemos frío cuando estamos por debajo de eso, nada más. Y hay una temperatura óptima de funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, si estamos por debajo, por encima. Pero el calor es simplemente diferencia de temperatura. Yo puedo llegar a sacar un bloque de la nevera y hay toda una rama de estudio, la termodinámica, que me va a decir que la temperatura o el calor va a fluir de fuente de alta a fuente de baja. Va a ser la entrada. ¿Qué es eso de fuente de alta, fuente de baja? Que el cuerpo que tenga mayor temperatura le va a transferir energía al que tenga menor. Cuando sacamos un bloque de hielo, a menos que estemos en la Antártica, casi siempre tenemos más temperatura afuera, así que se le va a transferir calor al cuerpo. ¿Hasta qué punto? Hasta que entre en el equilibrio termodinámico. Es decir, hasta que la temperatura de los dos tenga el mismo nivel. ¿Listo? Profe, entonces se podría decir, o sea, uno diciéndolo con jerga científica, ¿tengo menos calor para decir tengo frío? No, usted lo que tiene que decir es mi temperatura es decir, tiene calor, mi temperatura está más alta la temperatura externa está más alta que la de funcionamiento óptimo de mi cuerpo. Más o menos. Bueno, ¿Listo? y cuando tengo De pronto una persona de Barranquilla o de Barranca podría llegar a funcionar muy bien en 35 grados centígrados y le parece que está haciendo fresquito. O más. Pero aquí no. Acá nuestra temperatura casi siempre está por ¿cuánto es? ¿Por 30 grados? 27, ojalá. 27 ya. Entre 25 y 30. Ok, entonces 27, está bueno el clima, decimos nosotros. Sí, pero una persona que esté acostumbrada a vivir en un polo, un esquimal de pronto viene y le parezca insoportable el clima. Así estemos en 25 grados. Toda la vida ha estado en una temperatura mucho más baja. Okay, igual hay un límite corporal, o sea, hay un límite en el que el cuerpo ya se estresa. No puede vivir a una temperatura tan baja o no puede vivir a una temperatura tan alta. Entonces, se necesita protegerse. Listo. Por eso es lo de la transición entre Colombia y Canadá, que no tiene que hacer esa transición de climas. Uy, sí. Esa debe ser fuerte porque allá hasta la región más caliente es fría, dependiendo de la estación. También. Listo. Otra manera de transferir energía a un sistema es, por ejemplo, yo saco la mitad del hielo. ¿Sí? Es decir, yo puedo llegar a transferir la materia. Por supuesto, yo puedo llegar a cuidar algunas de estas cosas con fronteras. Si yo tengo una frontera, la cual sea una nevera de icopor o una nevera de ultra tecnología, puedo llegar a decir que a mí no me interesa la temperatura externa con respecto a la interna porque no hay manera que se transfiera energía. ¿Se acuerdan el video de la cámara de vacío donde se le extraía todo el aire a una camarita que teníamos ahí? Sí. Ok, ahí ya la estamos blindando nosotros de que entre en contacto con otras partículas del ambiente y por lo tanto se transfiere energía. O sea, solamente con quitar las partículas que la rodean, que es el aire, partículas que están ahí flotando, ya podemos llegar a quitar muchísima de la contribución de transferencia de calor.
es decir, colocar la partícula o la persona en el espacio. Si nosotros colocamos una persona en el espacio, lo primero que le va a pasar no es que se va a congelar. Lo primero que le va a pasar es que la temperatura de la piel no se puede regular por el aire como nosotros hacemos acá. Es decir, no puede exudar temperatura. Así que, literal, la piel empieza a hervir. No sé si lo sabía. No, no lo La sabía. gente se cocina en su envoltorio, por así decirlo. O sea, las venas empiezan a hervir y el cuerpo... Uy, qué loco. Aparte que como perdemos la presión externa y nosotros estamos acostumbrados a una presión de una atmósfera, a una presión relativamente alta, estamos afuera y nuestra presión interna nos mata. No tenemos una presión externa que nos regule con la presión sanguínea y empezamos a botar sangre por los poros. Y nuestra sangre quedaría ahí en la piel mientras hierve porque tampoco podemos exudar temperatura externa, o sea, no tenemos regulación térmica. Entonces lo que nos muestran en las películas cuando cuando una persona Que sale a se, Pura luz, mentira. se congela automáticamente, no. Lo que pasa es que la temperatura del espacio se considera 4 Kelvin, porque tampoco es que esté completamente vacío, hay alguna cierta cantidad de materia, de partículas, y eventualmente el cuerpo sí llega a transferir su energía. Por supuesto, esas partículas están a una temperatura muy baja, así que el cuerpo termina perdiendo toda su temperatura y se congela, pero no ocurre al instante. Yo no sé qué lo mate primero, si la diferencia de presión o el hecho de no tener unas partículas, un ambiente, un aire al cual transferir su energía. Una combinación de las dos. Y no creo que ocurra tan rápido como en las películas. pues hay que ver por la parte médica, no sé. No creo que ocurra rápido y sí, falta ver la parte médica. Ok, otra cuestión es que yo puedo llegar a tener mi nevera y le puedo sacar la mitad del hielo, entonces transfiero la masa. ¿Listo? Del video había luz. O sea, cuando hay luz, hay una clase de transferencia llamada transferencia electromagnética. Es decir, la luz podría llegar a subir la temperatura de un cuerpo. ¿Cierto? Si yo tengo una lámpara de esas de incubadora, de tener pollitos y hacerlos crecer, no sé si las han visto, es básicamente una bombillo de los viejos, de los que ya casi nadie tiene, de los bombillos más baratos del mundo, porque son poco eficientes en hacer luz, pero muy eficientes en hacer calor, en transferir energía en el espectro infrarrojo. El espectro infrarrojo es el que ven, por ejemplo, las serpientes ven por calor, algunos animales, los gatos pueden llegar a ver por ese tipo de espectro. Hay otras mucho más, por supuesto, está la radiación infrarroja, está la radiación ultravioleta, está la radiación de rayos X, está la radiación gamma, o sea, todos, o la radiación visible, todos, absolutamente todos, están en este tipo de gráfica. En la gráfica de energía contra frecuencia. ¿Listo? Es la energía que están suministrando contra la frecuencia a la que está la onda. Por ejemplo, el agua. El agua para nosotros es transparente, ¿cierto? O sea, la podemos irradiar con toda la luz visible que queramos y se ve transparente. La podemos irradiar con luz ultravioleta, con luz infrarroja, con luz de rayos X, porque las radiografías usted no ve, usted ve que es transparente el cuerpo, solamente el tejido óseo lo detiene, por ejemplo. O sea, hay muchas radiaciones y muchas frecuencias que son, básicamente el agua es transparente excepto una muy específica. Bueno, de pronto la curva no sea exactamente así, de pronto haya más, pero hay una en la que no. Hay una en la que la energía que se llega a absorber por el agua es muy grande y se encuentra un pico. ¿Ok? Si yo miro con una cámara en esa frecuencia, yo encuentro que el agua es negra, completamente negra. Quiere decir que toda la energía que yo le bote es tal que la absorbe y por lo tanto no registra del otro lado. Ese es el principio de los ojos. Nosotros cuando miramos algo realmente vemos es todo lo que ella no absorba. Vemos algo negro, perfecto, está absorbiendo toda la gama de luz visible y por lo tanto no me refleja absolutamente nada. Vemos algo blanco, no está absorbiendo nada de luz visible, por lo tanto refleja toda la gama de colores, que todos los colores posibles de luz visible me generan el blanco.
Veo un color rosado, está absorbiendo el verde. El rosado es la ausencia de verde. ¿Sí? Y así para cualquier otra cosa. Entonces, no sé si conozcan qué radiación es esta específica. ¿En qué pico, en qué punto estaría esa radiación donde el agua es negra? Donde absorbe absolutamente todo. ¿No lo han escuchado? No, nada, pues. Profe, Ok. No, yo ¿Qué escuché opinan? algo con la luz ultravioleta, pero creo que el agua estaba, le habían colocado, le habían echado algo, o era como hidratada, no Ok, recuerdo ok. muy bien. De pronto la modificaron de alguna manera. Listo. Resulta que hay una tecnología que mucha gente usa, eh, que de hecho los mayores fabricantes de esa tecnología la tienen prohibida en sus países porque desnaturaliza los alimentos. Y es la tecnología de radiación de onda microonda. O sea, esa onda microonda está en un espectro específico y la utilizan para hornos. ¿Qué pasa? Que el agua en esa radiación no es transparente, por lo tanto la radiación llega, impacta, absorbe esa energía y él puede llegar a hacer diferentes cosas. Como es una molécula de agua, básicamente nosotros tenemos una configuración, uy, se me fue, una configuración así, ¿cierto? Un hidrógeno y dos oxígenos. ¿Sí? Podría llegar a oscilar, es decir, cada uno de estos oxígenos podría llegar a moverse así, Son dos a hidrógenos. abrirse, ¿de acuerdo? Podría llegar a tener otro tipo de movimiento que es simplemente que cada oxígeno se separa del hidrógeno, o podría llegar a tener otro oxígeno, otro tipo de movimiento en donde, es que este sí es complicado de dibujar, pero digamos va hacia adentro del tablero o hacia afuera, es decir, cada uno de ellos se mueve en dirección contraria, un movimiento como de torsión o otro tipo de movimientos. Bien, resulta que esos tipos de movimientos son oscilaciones que tiene el agua a diferentes tipos de energía. Y eso me representa a mí en un cambio de energía interna del agua. O sea, cada vez que una partícula o una molécula o algún material reaccione a algún tipo de energía y se genere energía cinética, por ejemplo, que es la energía de movimiento, la vamos a ver más adelante, o que cambie su configuración, que es energía potencial, se puede llegar a resumir esas cosas en cambió su energía interna. O sea, cambia la temperatura del agua. Entonces, la temperatura del agua podría llegar a subir tanto que incluso se rompa la cadena, que el hidrógeno se separe del oxígeno y se ponga vapor de agua. Y siempre que yo convierto agua en vapor, estoy liberando muchísima de la energía acumulada en la partícula. Es decir, el vapor de agua no es calor, no es, ¿cómo se dice? No es temperatura que yo le transfiera al agua y por lo tanto ella se la transfiere a los alimentos. Es que cuando yo tengo una partícula como el agua, yo tengo energía acumulada. Si yo rompo los enlaces y tengo ahora sus partículas individuales, la energía que estaba almacenada en ella, la energía del enlace, se tiene que ir a algún lado. Y esa es la energía que se le transfiere del agua a los alimentos. O sea, el vapor de agua realmente es la partícula intentando liberar energía. ¿De acuerdo? Al pasar de agua Sí, a profe, vapor es Lejos de liberar una de energía otra. de la partícula. Señor. una cosita, cambiar los hidrógenos por los oxígenos, es que lo tienes al revés. H2O, ¿no? Son, Ah, sí, tiene toda la razón. sí, Una de H2O. hidro- Tiene toda la razón. Qué que, o pena. sea, por eso Qué intentan pena. liberar toda la energía, porque están más separados los unos de otros. Sí, por Listo. ahí. Olviden ese lapso anterior. Desde mi cabeza estaba y bien. H2O, por supuesto, dos de hidrógeno. Señor. Tranquilo, bro, eso también es, es muy una, discutible también. una, una de las cosas que genera también esa transferencia de calor son los llamados puentes de hidrógeno que generan las partículas de hidrógeno de las moléculas de agua. Esa es parte de la energía que se libera cuando usted la calienta. Ok. O sea, las enlaces, los uniones. Sí, ahí los hidrógenos tienden a generar algo que se llama puentes de hidrógeno, que son enlaces muy fáciles de romper, que por eso se vuelve vapor de agua. Ah, ok. O sea, hay un enlace entre las dos partículas de hidrógeno. ¿O es de Sí, hidrógeno y con no oxígeno? solamente, no, Entre hidrógeno y no, otro. entre ese hidrógeno y otro oxígeno.
Y así así es que se mantiene el agua normalmente cuando está líquida, o cuando está sólida también se genera y se vuelve mucho más fuerte. Interesante. Listo. Sí, en el sólido tiene que haber mucha más energía acumulada. Ok, o sea, cuando nosotros tenemos cuerpos en diferentes configuraciones, una vez llegan y cambian de estado, de hecho hay liberaciones mucho más grandes de energía, ¿no? Bueno, tenemos entonces acá calor, trabajo, transferencia de masa, transferencia electromagnética, y hay otras, muchas más que de pronto un ingeniero podría llegar a necesitar, le puede llegar a servir. Puede ser que él le sirva hablar de transferencia eléctrica, ¿sí? Y hay una ecuación para cómo la transferencia de cierto voltaje por corriente, por ejemplo, podría llegar a cambiar la energía interna de un sistema. Y otras, muchas de ellas son ingenierías, por así decirlo. ¿Listo? Casi que todas las que están a la derecha se pueden llegar a modelar a transferencia de trabajo y transferencia de calor. Inclusive la de masa, por así decirlo. Se puede llegar a modelar con las más básicas. Bueno, de pronto esa no. La electromagnética sí. La electromagnética sí. Porque al fin y al cabo una onda electromagnética a usted le proporciona un calor. Sí. Pero bueno, hay que revisar. Es decir, hay muchas más formas en las que vamos a cambiar la energía a un sistema. En fin. Miremos la segunda. ¿El trabajo solo puede generar cambios de la posición de las partículas de un sistema o existen otros efectos posibles? Nosotros cuando hablamos de posición... Ok. Cortes de luz. Siempre se está yendo más o menos a la misma hora. En la clase de ustedes o en la clase de los otros, pero se va entre 6 a 9 de la mañana, más o menos. A ver, terminando rápido antes de que en 15 minutos se mete el otro docente. En nada. Bien, ¿qué trabajo puede generar cambios de posición de las partículas? Sí, esos cambios de posición nosotros vamos a ver que básicamente se llaman cambios de energía potencial. O sea, se representa con la letra U. La letra U luego preguntaron por qué U, por qué no otra. No sé, yo siempre he tenido la duda y digo voy a buscar y se me olvida. Entonces, si alguno de ustedes lo encuentra, ¿por qué la U y no la P, por ejemplo? Yo supongo que la P estaba ocupada para potencia, que es muy relacionada de pronto con este tema. Entonces decidieron usar la U. ¿Listo? Cambios de otro tipo de energía llamada energía cinética, esa de pronto ustedes la reconocen un poco más por la K, kinetic, o lo que les estaba diciendo, podría llegar a subir la energía interna o el calor, perdón, la temperatura que va a tener el cuerpo. ¿Listo? Es decir, en nuestro curso de lo que vamos a ver, básicamente lo de la izquierda está muy relacionado con lo de la derecha. O sea, la energía total podría llegar a estar relacionada mecánicamente con el trabajo, la energía potencial y la energía cinética. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en este curso. Calor, transferencia de materia, electromagnética y las demás que veo que no se guardaron son para otro tipo de cursos. Pero muchas cosas que ustedes van a ver en ingeniería, muchas cosas de física, utilizan leyes de conservación. O sea, vamos a ver qué se conserva, qué no, y si no se conserva, entonces de qué manera está cambiando con respecto al tiempo. ¿Listo? ¿Qué tenemos que salga o entre energía en mi sistema? Ok. Listo. ¿Qué opinan de la tercera? Si se consideran todas las fuerzas que actúan sobre el sistema y se produce un desplazamiento, ¿se puede decir que el trabajo neto es siempre positivo? Buenas. Depende, profe. No, yo creía que no. Es Pues, que yo estoy Depende de pensando la referencia, del punto de referencia. O sea, primeramente, profe, ¿el trabajo es una cantidad vectorial o escalar? Qué pena la pregunta.
Escalar. Completamente escalar porque recuerden en los dos videos que tienen que ver, básicamente me dan la misma definición, ¿no? Fuerza, punto, Por- desplazamiento. O sea, fuerza, punto, delta de R, puede ser. Sí, o sea, tengo dos vectores, sí, fuerza, desplazamiento, pero voy a hacer el producto punto, entonces voy a tener un escalar. Yo le puedo buscar un contraejemplo, o sea, voy a tener un desplazamiento positivo, ojo, un desplazamiento positivo, pero la fuerza neta es negativa. Y de hecho ya lo vimos nosotros en clases. Nosotros vimos ese ejemplo exactamente acá, cuando vimos este ejercicio. ¿Sí se acuerdan? Un objeto que se mueve a velocidad constante, etcétera, va hacia la derecha, es decir, vamos a tener un desplazamiento, este vector, lo señalo, este desplazamiento viene desde la posición inicial hasta la posición final, o sea, tenemos un desplazamiento hacia la derecha. Pero la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta, que es igual a la masa por aceleración, viene en sentido contrario. O sea, mi único resultado es mi fuerza neta puede llegar a ser igual o el trabajo que hace esa fuerza neta es igual a quitarle energía a mi sistema, es decir, detenerlo. Listo, le quito energía y en este caso está perdiendo energía cinética. Y le quito tanta energía que se detiene. O sea, eso puede llegar a cambiar porque aquí tenemos una energía inicial, una energía cinética. Entonces, lo que hace el único trabajo que existe, que es la fuerza de fricción, es quitar energía al sistema. Y de hecho, esta fuerza de fricción, como no viene dentro del sistema, es decir, lo hace la superficie sobre el cuerpo, se llama no conservativa y casi siempre las fuerzas de fricción le van a quitar energía al sistema. ¿Listo? Pero pues eso ya lo vamos a ver más adelante. Para lo que estamos viendo hoy, la respuesta corta es no. El trabajo neto no siempre es positivo. Acabo de poner un ejemplo en el que no es negativo. La ventaja del contraejemplo es encuentre solo uno donde no cumpla y ya. ¿Listo? Profe, qué pena, y el trabajo negativo se asocia siempre a detener movimiento. No, a pérdidas de energía. O sea, la pérdida de energía puede ser, cambia su configuración, es decir, le puedo quitar energía a un cuerpo que esté sobre una altura, va a llegar y caer en la mano. Le puedo quitar energía cinética, es decir, va a perder su cantidad de movimiento, entonces se va a detener. O le puedo llegar a perder energía interna, o sea, se va a enfriar. Va a tener menos temperatura. Listo, cualquiera de las anteriores. Ok, la fuerza normal al contacto entre superficies puede alguna vez realizar trabajo sobre un objeto. ¿Qué opinan? El desplazamiento sería cero, o sea que el trabajo sería cero. O sea, no es posible que una fuerza normal realice trabajo sobre un objeto. No es normal que, ¿qué, profe? No, que si no es posible que una fuerza normal realice trabajo sobre un objeto. O sea, aquí tengo la normal y tengo el peso. Puedo colocar otras fuerzas, ¿sí? Para moverlo a la derecha, para moverlo hacia arriba, pero si lo muevo hacia arriba desaparece lo normal, ¿no? Entonces, es posible poner ese cuerpo moverse hacia algún lado y que la normal haga trabajo, o sea, que sea igual a la fuerza por el desplazamiento. No. No. De nuevo, un contraejemplo y se acabó. Si le ponemos un ángulo, La si le única ponemos un ángulo, sería. Si le ponemos un ángulo Pueda, a no la sé. fuerza externa. Bueno, pero si le ponemos un ángulo a la fuerza, o sea, una fuerza, por ejemplo, acá, un ángulo, ¿sí? Que tenga aquí un ángulo θ. Igual el único desplazamiento que vamos a tener es hacia la derecha. Y si lo no, logramos se levantar, pone un desaparece ángulo la en la normal. superficie. Como así un ángulo de la superficie. Ah, un plano inclinado. Sí, pero Pero en los tampoco, planos, porque pero ojo, poco, en los planos inclinados, la normal siempre es perpendicular a la superficie igual. sí. Ujú. O sea, por acá tenemos a ver, un ejemplo anterior. Este, ¿sí? O sea, listo, el cuerpo podría llegar a moverse en dirección del cono si cortamos la cuerdita, pero la normal siempre va a estar en dirección perpendicular al movimiento que es en X'.
Aún así, puede llegar a ser difícil de verlo, pero podría llegar a ver un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. ¿Qué pasa si yo aplico la fuerza externa no sobre ese cuerpo, sino sobre la superficie? Sobre el cuerpo que estoy analizando no tendría absolutamente ninguna fuerza aplicada. De hecho, podría regar encerrar mi sistema. ¿Ok? Pero entonces, la normal se convertiría ahora en la fuerza que me va a producir el desplazamiento. O sea, la normal sería igual a la masa por la aceleración y debería encontrar aquí este resultado porque el cuerpo se podría llegar a mover hacia arriba. ¿Listo? ¿Sigue estando conectado con el cuerpo de abajo? Sí, pero es que ese cuerpo está acelerado por una fuerza externa. O sea, también se va a mover con una masa por aceleración. Bueno, si no tiene masa o si tiene masa no me interesa, porque me interesa el cuerpo en azul. Entonces, efectivamente, si yo tengo una fuerza externa sobre otro cuerpo, es decir, si yo levanto este objeto, simplemente lo levanto o lo bajo, la normal podría ir a favor del movimiento o en contra del movimiento. Entonces, hace trabajo positivo, hace trabajo negativo. La normal es la fuerza que me permite a mí mover el cuerpo azul. O sea, es la fuerza que hace mi mano sobre el objeto. ¿Listo? O sea, el interés del autor de pronto era este. No, ya que la fuerza normal es perpendicular a la dirección del movimiento. Sí, pero acabo de encontrar un ejemplo donde eso no cumple. ¿Ok? Y en ese ejemplo donde cumple, la normal es paralela al movimiento. Entonces, habría que redactar otra adicional con esas dos mezcladas. O sea, podría ser si en algunos casos la fuerza normal es paralela a la dirección del movimiento. No siempre, pero acabo de encontrar uno donde sí. ¿Listo? Listo. Bueno, otro. Se mueve la caja por una fuerza F que forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura. Si la magnitud de la fuerza se mantiene constante, pero el ángulo θ aumenta, el trabajo efectuado por F. Es decir, vamos a comenzar θ desde 0 hasta un ángulo grande. Puede ser 90, por ejemplo. Inicialmente está acá la fuerza, segundo viene así como está dibujado, y tercero podría llegar a ir perpendicular. ¿Qué podemos decir entonces del trabajo? ¿Permanece igual, aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? ¿Cuál es su punto máximo de trabajo cuando las dos fuerzas están alineadas? Cuando los vectores están alineados, cuando la fuerza va en dirección de desplazamiento. Y el mínimo, cuando es 0, es cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿De acuerdo? Listo. Este es bueno. La fuerza gravitacional hace seguir a la Luna en trayectoria aproximadamente circular alrededor de la Tierra. Se puede decir que la fuerza gravitacional realiza un trabajo. ¿Qué opinan? ¿Sería positivo? Aquí tenemos el sistema Tierra-Luna, ¿cierto? Vamos a mirar la única fuerza que existe que hace la Tierra con respecto a la Luna, es decir, la fuerza gravitacional. Ven hacia acá. Fuerza gravitacional que hace la Tierra sobre la Luna. Una cosa así. Listo. Esta Luna va a tener una trayectoria, es decir, va a tener un desplazamiento. ¿Está cambiando con respecto al tiempo? Sí, claro, ese vector de fuerza gravitacional siempre me apunta hacia el centro, lo que quiere decir que si se va moviendo un poquito hacia arriba, ese vector tiene que reorganizarse. ¿Ok? Pero hay otro vector que es tangente a la trayectoria, recuerden que es la velocidad. Y esa velocidad casi que va en dirección del diferencial de desplazamiento. O sea, en un instante de tiempo posterior, ¿hacia dónde se va a mover el cuerpo? Hacia donde dice la velocidad. ¿La velocidad va a cambiar? Sí, claro, cambia. Y siempre hay un ángulo de 90 grados entre esa velocidad y la fuerza gravitacional o la aceleración centrípeta que también va en la misma dirección. ¿Cierto? Masa de la Luna por la aceleración centrípeta. O sea, en conclusión, nosotros podemos llegar a concluir, ¿esa fuerza gravitacional hace trabajo sobre la Luna? ¿Sí o no? Pero ahí sería positivo, ¿no? Depende de hacia dónde está el desplazamiento. ¿Hacia dónde va el desplazamiento de la Luna? De manera diferencial, de manera pequeña, en dirección de la velocidad. Es lo que acabo de decir. Sí. O sea, siempre vamos a tener un movimiento hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y la fuerza gravitacional va en otro sentido. La única fuerza que actúa. ¿Cuánto es la separación entre el desplazamiento y la fuerza? 90 grados.
Entonces no hay ningún trabajo. No hay ningún trabajo. El trabajo Esa es la externo. única, Ah. esa es la única posibilidad. No puede haber trabajo entre los dos. ¿Ok? Esta fuerza es variable, ojo, y esta velocidad también. Después vamos a ver más o menos cómo se trabaja. Por ahora les puedo adelantar que es básicamente la misma ecuación anterior, pero de manera integral. O sea, algo por el estilo. ¿Listo? Porque esa fuerza ya cambia y la trayectoria también ya cambia. Aquí en el DR yo tengo un DR que es básicamente las coordenadas del movimiento circular. Y la fuerza tengo también las coordenadas del movimiento circular, pero que va en sentido contrario, DR. O sea, hay que mirar cómo, cómo da esa integral y si el trabajo que hace realmente es cero. Pero sí, lo es por concepto. ¿Listo? Ok. ¿Qué opinan de esto? Un niño con unos libros en las manos se mueve a una distancia de. El trabajo total efectuado sobre los libros es. Supongamos que lo hace a velocidad constante, porque entonces ahí podría llegar a cambiar. O sea, si la velocidad no es constante, hay una aceleración, por lo tanto se tiene que poner una fuerza en la dirección del movimiento. Pero si lo hace a velocidad constante, no tendría por qué haber fuerzas en la dirección del movimiento. Entonces sería 0. Cero Sería completamente, Pero ¿cierto? sí, Ojo, como en el video. como en el video. Ah, bueno, tal cual. De hecho, yo les digo algo, yo sostengo este lapicero, la gente normalmente cree que sostener el lapicero es hacer trabajo, lo mismo que cargar una roba de papa en la espalda, ¿sí? Pero si yo miro el concepto de trabajo, yo puedo cargar la roba de papa en la espalda 1 kilómetro a velocidad constante y no estaría haciendo ningún trabajo, porque no le estoy aplicando fuerza en dirección de movimiento. ¿Ok? Ok. Listo. La misma fuerza actúa sobre 3 cuerpos. Clasifique el trabajo realizado por la fuerza F en orden ascendente. O sea, ¿cuál hace menor trabajo y hasta dónde llegamos para hacer mayor trabajo? ¿Cuál Pues hace sería menor? el que hace menor sería la C. Listo. Y la mayor la B. Las ayudé. La B. Entonces, ¿qué respuesta sería? La C. De una, Sí. ¿cierto? Sí. De menor trabajo casi que no está haciendo, tiene un pequeño angulito, a un trabajo intermedio, al trabajo máximo que podría llegar a hacer esa fuerza, que depende de la dirección. Ok. No sé qué hacer. Falta nada para que entre otro docente. Ustedes tienen más clases ahorita, me imagino. Sí, señor. sí, No. señor. Bueno, algunos. Les puedo pedir que esta última parte complementen con el otro video, con el del otro grupo. ¿Lo miran? Igual tampoco es Sí. que alcanzamos a hacer Sí, todos sí, los ejercicios señor. o algo por el estilo, simplemente que sí trabajamos esta parte. Hicimos este ejercicio que es muy sencillo, este es el numérico, y analizamos este. De hecho, acá se me olvidó borrar un pedacito de eso. ¿Ok? Este es el trabajo hecho por el peso 2, el que está colgando. Falta el trabajo hecho por el peso 1, que es básicamente lo que pregunta el ejercicio. O sea, mírenlo y ahí complementan un poco. Qué pena lo de la luz, pero se me sale de las manos. Tranquilo, profe. Pero, Sí, profe, profe, tranquilo. Listo. Muchas gracias por venir. Nos vemos mañana. Ah, no, Listo. el jueves. Listo, profe. Hasta luego. Chao. pues, Nos vemos mañana.